Bueno, buenas tardes. Vamos a ver la parte 2 de la unidad 3K, que es las reacciones heterogéneas no catalizadas. Para esta parte me guié prácticamente por el libro Levenspiel, capítulo 11 y 12. Bueno, como repaso de lo que ya habíamos dicho en catálisis heterogénea, en los sistemas heterogéneos, además de tener en cuenta el aspecto cinético de la reacción química en sí, hay que tener en cuenta que la ecuación cinética se torna sumamente compleja porque la ecuación cinética global tiene en cuenta no solo la reacción química, sino el transporte de materia para que los dos reactivos que están en distintas fases puedan ponerse en contacto. Entonces hay que incluir términos correspondientes al transporte de materia, además de los que ya conocemos de las reacciones homogéneas. Otro aspecto importante a tener en cuenta son los modelos de contactos en los sistemas de dos fases. Ambas fases pueden ponerse en contacto de muchas maneras diferentes y cada una de ellas conocerá a un patrón de contacto y a una ley cinética diferente según el modelo de contacto que estén y un diseño diferente del reactor. Ejemplos de modelos de reactores, no es para que lo conozcan, o sea, simplemente para comentarlos, cómo se pueden poner en contacto un sólido y un fluido. Tenemos, por ejemplo, el reactor de tipo lecho fijo, en donde el sólido está compacto, sin moverse, y el fluido pasa a través del sólido, de los polos del sólido. Si a este mismo reactor aumentamos la velocidad del fluido, puede llegar a expandirlo algo al sólido que empieza a adquirir movimiento y quedar retenidas burbujas del fluido entre el sólido, o puede aumentar la velocidad del fluido y tener un lecho fluidizado turbulento con canalizaciones, es decir, que el fluido se produce en canalizaciones y pasa por estos sistemas, o que directamente sea muy alta la velocidad del fluido y directamente el sólido, si bien queda retenido acá en este volumen, no lo arrastra completamente el sólido, el fluido queda como mucho más separado y el fluido entra en contacto con el sólido de esta manera. Cada uno de estos diseños da lugar a diferentes tipos de contactos entre las sustancias. En el caso de este estudio se considerará sistemas estacionarios, en donde la velocidad global del sistema va a ser igual a las velocidades en cada etapa, y va a estar regida la velocidad global por la velocidad de la etapa más lenta, la cuello de botella, haciéndonos referencias a la etapa controlante. Otro aspecto a tener en cuenta es que las velocidades en los distintos pasos están expresadas en función de concentraciones intermedias, que no son las del seno de cada fase, sino son concentraciones que ocurren en la superficie, que no son fáciles de medir. La superficie donde entran en contacto, por ejemplo, el sólido y el gas, no son determinables de manera experimental. Entonces hay que llevarlas a un formato de tal manera de poner la velocidad global de la reacción en función de las concentraciones medibles en las fases. En cuanto a la velocidad de transporte de materia, ya lo habíamos analizado, que es difusión molecular, que cumple con la ley de Fick, teniendo en cuenta el coeficiente de difusividad y el espesor de la película, o la difusión convectiva, donde todo el flujo se mueve, y el coeficiente es un coeficiente de transferencia de masa por convección, que tienen distintas unidades.
habíamos analizado que muchas veces la velocidad del proceso global está determinada por la etapa controlante. Analizamos la etapa más lenta. Y se puede determinar, de alguna manera experimentalmente, corroborar cuál es la etapa más lenta, si es la difusión o es la reacción química. O que las dos sean conmensurables, las dos, ninguna de las dos pueda despreciarse. Si la etapa más lenta es la difusión, vamos a ver que la ley de velocidad global es siempre de primer orden, porque como habíamos visto, la velocidad de difusión es siempre proporcional a la concentración. Esa es una característica de que la etapa controlante sea la difusión. Otro aspecto de que la etapa controlante sea la difusión es que la difusión es menos sensible a la temperatura que la reacción química. Recuerden que en reacciones homogéneas la velocidad o la constante de velocidad variaba exponencialmente con la temperatura. Si esto no ocurre, no es tan sensible a la temperatura, podemos llegar a verificar que la etapa controlante es la difusión. Hay que tener en cuenta que tanto la velocidad de transporte como la velocidad de reacción deben ponerse en función de la misma base de cálculo. En este caso, fíjense que la velocidad de reacción no se suele poner en función del volumen de mezcla reaccionante, sino se pone en función de la superficie del sólido en metros cuadrados, por ejemplo. Vamos a analizar solamente las reacciones sólido-fluido, no fluido-fluido, sino sólido-fluido, y generalmente nos estamos haciendo referencia a que el fluido es un gas, para poder simplificar un poco el análisis. Si es un fluido y B es un sólido, puede dar lugar a que los productos de la reacción química sean fluidos, o sean sólidos, o sean fluidos y sólidos. Eso genera cada vez más complicaciones en el cálculo cinético. Vamos a ver cómo podemos combinar estas expresiones cinéticas, ya sea la de difusión o la de reacción química. Acá tenemos un modelo simplificado en donde la reacción irreversible entre el reactivo A, que está en la fase gaseosa, y el reactivo B sólido, genera el producto de reacción gaseosa. Acá vemos la siguiente figura. Esta es la superficie del sólido, donde está el reactivo B. Esta es el fluido, donde está el reactivo A. Esta es la concentración de A en el fluido, y se produce un gradiente de concentración de A en el fluido respecto del sólido. Este gradiente se produce porque A está desapareciendo de la fase fluida. Entonces se produce este gradiente a través de esta película gaseosa. Esto representa la concentración de A igual a 0. Entonces, para que el proceso sea estacionario, habíamos dicho que igualábamos la velocidad de difusión a la velocidad de reacción en la superficie. La velocidad de difusión está dada por la concentración de A en la fase gaseosa menos la concentración de A en la superficie. Y podemos tener en cuenta difusión molecular o difusión convectiva. Y para tener en cuenta la reacción en la superficie, tenemos en cuenta que es igual a la constante de velocidad por la concentración de A, pero es la concentración de A en la superficie del sólido, no en el seno de la fase fluida. Consideramos el proceso estacionario, igualamos las dos velocidades y hago pasos matemáticos para eliminar la concentración de A en la superficie, que es la que no se conoce. Y ponemos, despejamos sea en la superficie, y me queda una expresión cinética global que tiene en cuenta ambas
coeficientes, tanto el coeficiente de difusión como el coeficiente de reacción, en función de la concentración global. Esta constante de velocidad global involucra a ambos coeficientes. Si una de las etapas es muy rápida, se anula en esta expresión, se hace despreciable en esta expresión, por ejemplo, que sea muy rápida la velocidad, se anula este término y me queda que la velocidad depende del coeficiente de transporte de materia, o viceversa. Bueno, para analizar la cinética sólido-fluido, tenemos que tener en cuenta cómo se comportan las partículas reactantes sólidas. Puede ser que el tamaño del sólido no varíe apreciablemente durante la reacción, ya sea porque tiene una gran cantidad de impurezas o porque el producto de la reacción se genera es un sólido que puede ser duro e impermeable y no cambia el tamaño de la partícula. Es, por ejemplo, el caso de la tostación de minerales sulfurados, cuyo producto de la reacción es este óxido de zinc, que es una partícula blanca, dura, impermeable, de tal manera que a medida que avanza la reacción no cambia apreciablemente el tamaño de la partícula. Otro tipo de comportamiento de partículas reactantes sólidas es el caso de que la partícula vaya cambiando el tamaño con el tiempo. Esto es porque forma cenizas no adherentes o que el producto de reacción, sean gases por supuesto, o que no sean muy duros, o que la sustancia sea muy pura. Entonces el tamaño de la partícula va cambiando con el tiempo hasta casi desaparecer. Es el caso típico de, por ejemplo, las combustiones, donde la partícula va cambiando su tamaño porque la ceniza es no adherente. A su vez, hay modelos de reacciones no catalíticas de las partículas sólidas con las que se encuentra el fluido. Son el modelo de conversión progresiva y el modelo del núcleo sin reaccionar. El modelo de conversión progresiva es que el gas penetra y reacciona simultáneamente en toda la partícula sólida. El reactante sólido se está convirtiendo continua y progresivamente en toda la partícula. Y el modelo de núcleo sin reaccionar es que la reacción tiene lugar en la superficie de la partícula y la zona de reacción se va desplazando, quedando un núcleo de material sin reaccionar cuyo tamaño va disminuyendo. Este modelo se ajusta, es más real, se ajusta más al comportamiento real de las partículas. Acá tenemos un ejemplo de modelo de conversión progresiva. Esto es un tiempo cero, y a medida que pasa el tiempo, vemos que esto es, R representa el radio de la partícula, y vemos que el reactante sólido tiene al principio una alta concentración. A medida que pasa el tiempo, el reactante, digamos, baja globalmente la concentración, siempre por supuesto la concentración es mayor hacia el interior de la partícula, y a medida que pasa el tiempo, todo el reactante sólido ha disminuido su concentración. El modelo de núcleo sin reaccionar es que pueden ser de tamaño constante, en que las partículas que se van formando, los productos que se van formando permanecen adheridos a la partícula, y pueden distinguirse varias etapas. Como primero, la difusión del reactante lo vamos a ver directamente en el gráfico. El modelo de núcleo sin reaccionar. Acá tenemos el modelo de núcleo sin reaccionar con una partícula que permanece constante en el tiempo en su tamaño,
porque genera cenizas sólidas o que tiene alta cantidad de impurezas. La característica que tenemos es que este es el radio, en abscisas representamos el radio de las partículas y en ordenadas la concentración del reactante sólido. Fíjense que la concentración en el interior del sólido, a medida que pasa el tiempo, permanece constante, a diferencia del modelo de conversión progresiva. Pero lo que va cambiando es que el radio de la partícula va disminuyendo, el radio del frente de reacción va disminuyendo. Al principio la reacción va ocurriendo acá, digamos, es la superficie de reacción, y a medida que pasa el tiempo va disminuyendo el radio de reacción. Esto es lo que va ocurriendo. Al principio es mayor y va disminuyendo. Hasta que la partícula que queda prácticamente, que es muy difícil que reaccione, desaparezca completamente, y el radio de reacción ha disminuido completamente. El modelo de núcleo sin reaccionar para partículas esféricas de tamaño constante, como el que acabamos de ver, ocurre en distintas etapas. Primero, tiene que haber el reactante A, que está en la fase gaseosa, tiene que fluir hasta la película, a través de la película, el modelo de la película adherida a la superficie de las cenizas. Entonces, el reactante A gaseoso difunde a través de la película de gas, de esta película de gas. Esta representaría la concentración de A en el seno de la fase fluida y se produce un gradiente de concentración. Toda la resistencia a la difusión está en esta película pegada a las cenizas. Después tiene que haber una penetración y difusión del reactivo A través de las cenizas. Acá claramente la difusión es de tipo molecular. Y es, por supuesto, siempre presenta mayor resistencia que la difusión en la capa del fluido. Entonces, acá pasa de CA tiene este gradiente. Siempre se produce ese gradiente grande de concentración. Acá es donde ocurre la reacción química, que sería el tercer paso, reacción de A con el sólido en la superficie de la reacción. Acá A está desapareciendo y empieza a aparecer el producto R. Que el producto R tiene una alta concentración en la superficie, donde ocurre la reacción química, pero ese producto que se formó en la superficie tiene que difundir otra vez por la capa de las cenizas, que sería el proceso 4, difusión de los productos gaseosos de reacción a través de la ceniza hacia la superficie exterior del sólido, y el paso quinto, que es la difusión de R a través de la capa líquida. Esos serían los pasos a tener en cuenta en el modelo de núcleo sin reaccionar para partículas esféricas de tamaño constante. Por ahí, estas dos últimas etapas pueden ser no determinantes de la ley cinética global y pueden no tenerse en cuenta. Bueno, como conclusión, por supuesto que solamente planteamos el modelo, pero no intentamos dar las ecuaciones, que si bien es el modelo más simplificado de todos, empiezan a complicarse. Solamente planteamos las etapas del modelo del núcleo sin reaccionar. Y hay que tener en cuenta que el diseño de un reactor sólido-fluido hay que tener en cuenta la cinética de la reacción para partículas aisladas. Una vez que se tiene esa cinética, hay que ver la distribución de tamaños de los sólidos que han de reaccionar. Eso determina el área de contacto entre el sólido y el fluido. El tipo de flujo de sólidos y fluidos en el reactor. Todo este mecanismo es complejo y da lugar a distintos diseños de reactores y distintas leyes cinéticas. En el caso de que la partícula
sea de tamaño decreciente sin formación de cenizas, eliminamos la difusión en las cenizas y solamente tendríamos las etapas, que sería la difusión del reactante A en la película líquida, que sería esto que tenemos acá, la reacción de A en la superficie del sólido y la difusión del producto a través de la película líquida. Bueno, la determinación de la cinética de reacciones heterogéneas es experimental y hay que tener una expresión de velocidad que sea lo más sencilla posible y que mejor represente lo que ocurre en realidad. No siempre es fácil obtener expresiones sencillas. Y bueno, para diseñar un reactor hay que tener en cuenta el equilibrio químico, es lo que habíamos visto antes, el grado de conversión de una reacción, la eficiencia de una reacción. Hay que tener en cuenta la cinética química, a con qué velocidad se llega a una determinada eficiencia de reacción. Y hay que tener en cuenta, a su vez, las formas en que entran en contacto y, por lo tanto, hay que tener en cuenta fenómenos de transporte de masa, de calor. Hay que tener en cuenta en los reactores heterogéneos acumulación de calor en las distintas fases. Bueno, como verán, esta es una leve introducción de lo que es el diseño de los reactores y lo que representa una ley cinética global que tenga en cuenta distintas etapas para una reacción heterogénea. Bueno, acá terminamos. Esperamos que apague el video. Espérenme un minutito que no sé qué pasa.